Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un mensaje de Dios esta tarde. Daniel 3 nos relata una travesía de Daniel con dos de sus amigos, y es que ellos fueron cautivos en tierra del imperio babilónico que era dirigido por el rey Nabucodonosor. Fueron llevados como prisioneros e iban a ser esclavos sirvientes en el palacio del rey. Parte de lo que ellos debían pasar era ser alimentados de la comida del rey para que estuvieran robustos, a lo cual ellos se negaron, y el Señor los premió y eran una de las personas los más robustos, aún no comiendo de la comida de los banquetes del rey. Ellos decidieron no contaminarse. Y otro requisito es que ellos se inclinaran y adoraran una estatua que había sido erguida, que era una estatua del rey Nabucodonosor. Estos tres jóvenes sabían que el único al que se le debía dar adoración e inclinarse en reverencia era el Dios que ellos conocían, al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de sus padres, y el cual ellos tenían la firme convicción que era el Dios al cual ellos únicamente debían adorar, y que se convertía en idolatría si ellos levantaban adoración y honra a un ser humano, y peor a un rey que ellos sabían que era un rey corrupto. Pues se niegan, y también el decreto decía que el que se negara a inclinarse ante esta estatua iba a ser echado en un horno de fuego calentado 7 veces. Y es increíble la manera en la que ellos se rehúsan a inclinarse, y Daniel le dice: pues no nos vamos a inclinar y vamos a adorar esa estatua, porque el único que merece honra y gloria es nuestro Dios. Y dice: el Señor nos puede librar del horno de fuego. Y esto es impresionante, las convicciones de ellos. Y le dice a Daniel: y aunque no nos quisiera librar del horno, tampoco nos vamos a inclinar ante la estatua que se ha levantado para que todo el mundo la adore. Y así fue. Se rehusaron y fueron echados al horno de fuego calentado 7 veces. Murieron aún los hombres que los tiraron literalmente al horno, y ellos cayeron dentro, y comienzan a ver desde afuera y dicen: ¿cuántos jóvenes son los que echamos al horno? Porque andan caminando bien campante. 3, pero veo 4. Y dice: y el cuarto pareciese que tuviera rostro de dioses. Y sabemos la historia, y usted la puede leer en Daniel 3, que el Señor los libra de ese castigo por no adorar esta estatua. Y quiero con ustedes traer a reflexión justamente esa parte donde ellos se rehusaron a adorar a pesar de lo que se les venía encima. Y es que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar entre la espada y la pared, entre lo que nos conviene y lo que es correcto. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles de resolver. Casi siempre es más fácil ir en la corriente que contra la corriente. Y es que así se nos ha sido enseñado por el mundo, que debemos nosotros participar en aquellas cosas para no tener una consecuencia, aunque nosotros creamos que no es lo correcto. Pues aquí toca: los hijos de Dios debemos caminar por la senda de lo que es justo, aunque no sea conveniente aparentemente las consecuencias para nosotros. Y por eso es que cedemos a las tentaciones, y por eso es que cedemos a lo vano de este mundo, porque nuestras convicciones están fluctuantes, muchas veces son como gelatina. Algo nos encuentra, nos topa contra la pared, entonces cedemos, aunque sepamos que para el Señor es desagradable. Daniel sabía que serle fiel a su Dios le iba a traer consigo un premio de parte del Señor, y que aunque no fuera premiado, pues Él dice: y aunque no nos salve, aunque muramos, tampoco lo vamos a hacer. Eso es tener convicciones. Nosotros, como hijos de Dios, que nos encontramos en este mundo, que es un mundo corrupto, un mundo en el cual nos quieren volver, más en los tiempos que estamos viviendo, donde los jóvenes, niños, adultos, estamos siendo bombardeados por tantas corrientes. El Señor nos pide y nos deja estos ejemplos porque son
humanos como nosotros que le cumplieron a Dios y le fueron leales y fieles. Él nos dejó esos ejemplos para que tomemos de ahí una referencia de cómo vivir y que no nos envuelva los placeres ni lo vano de este mundo. No somos de este mundo, somos peregrinos acá y debemos mantenernos firmes en honra, en gloria y adoración para el único que se la merece. No podemos nosotros envolvernos en los negocios de este mundo porque le estamos dando la espalda a aquel del cual obtenemos todo. Daniel sabía que estaba en Babilonia, pero no pertenecía a Babilonia, sino que él seguía siendo judío. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Sabemos que nuestra patria, nuestra ciudadanía son los cielos, y a eso debemos nosotros apuntarle, y por eso el Señor es el único digno de gloria y de honra. Cuando lleguen a nosotros tentaciones los cuales nos quieran hacer ceder, cuando lleguen a nosotros ofertas que aparentemente nos hacen ganadores y que nosotros vamos a salir victoriosos, pero si tenemos un ojo clínico y traemos estas situaciones a lo que haría Jesús en nuestro lugar, muchas veces nos damos cuenta que Jesús no lo haría. Cuando lleguen tentaciones a nuestra vida que nos quieran desbalancear o apartar del camino, mantenernos firmes, porque fiel es el que dio la promesa de que Él va a proveer de todo y no va a ser necesario que nosotros hagamos ningún tipo de negocio mal habido o tomemos alguna decisión para nuestro bien, porque nuestro bien está en nuestro Dios. Daniel y sus dos amigos tomaron la mejor decisión y es honrar a Dios en todo tiempo. Honrar a nuestro Dios de verdad es mantenernos firmes, nos estén viendo o no nos estén viendo. Cuando nosotros le damos la adoración a Dios es en todos los aspectos de nuestra vida, en pensamiento, en palabra, en actitudes. Decirle, Señor, te soy leal a pesar de toda esa contaminación que está a mi alrededor. Hay tantos movimientos que se están levantando, que quieren apartar del camino de Dios a jóvenes, a alabadores, a pastores. El enemigo sabe cuál es nuestro eslabón débil. El enemigo sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Y ese debemos entregarle nosotros a Dios y tener una vida de comunión y dependencia con el Señor Jesucristo, porque aquel que le conoce como Daniel conocía a nuestro Dios es el que no se deja embaucar por lo vano de este mundo. No siempre es lindo de primera mano ir en contracorriente. Estar en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor, donde hacer lo correcto pareciera hacernos débiles. Pero si lo correcto nos hace ver débiles, pues seamos débiles para otros, pero seamos victoriosos y valientes para el Señor Jesús, que en realidad lo que suma es lo que hacemos para honra de nuestro Dios, independientemente de lo que digan. Nosotros dispongamos nuestra vida en honra para nuestro Dios y Él nos va a honrar, así como honró a estos 3 chicos en el libro de Daniel, que los rescató y los salvó del horno de fuego. El Señor tiene propósitos grandes para nosotros, pero también depende de nosotros que sus propósitos sean cumplidos. Daniel y sus amigos no estaban por casualidad en Babilonia. Si usted sigue leyendo el libro de Daniel se va a dar cuenta quién llegó a ser Daniel en Babilonia y cómo cambió la historia de su pueblo a pesar de que estuviera cautivo. Cuando nosotros nos disponemos a hacer lo correcto, Dios termina honrándonos y aquellos que quisieron embaucarnos son los que quedan en vergüenza y el Señor es el que nos exalta porque Él está de nuestro lado. El Señor premia al que es leal, al que le es fiel. Nos vean o no nos vean, el Señor premia nuestra fidelidad. Él premia nuestros pensamientos de hacer el bien y de hacer lo correcto. Él premia nuestras acciones de hacer lo correcto. ¿Cuál es el mensaje? A pesar de que vamos nadando contra corriente, pero si sabemos que la corriente es contaminada, no debemos ir para ese lado, sino que debemos mantenernos firmes. Créame que en estos tiempos es donde se van a comenzar a ver los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios, que somos embajadores en esta tierra y somos el reflejo del Señor en nuestra tierra.
Nuestros frutos van a decir quiénes somos. Y nuestros frutos le van a dar la gloria a nuestro Dios siempre. Este es el mensaje de esta tarde. Mantengámonos firmes, aunque nos digan débiles, pero si lo que nos están ofreciendo no es lo correcto, pues que me digan débil, pero para el Señor soy fuerte. Aunque no vaya a ganar nada por lo vano de este mundo, pero si gano los cielos, es suficiente estar de la mano con lo que es verdadero y puro, con lo que va de la mano de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, al quien honramos siempre y para quien van todos nuestros esfuerzos. Dios les bendiga.